Y yo qué, hoy vamos a empezar una serie de vídeos que voy a hacer sobre micrófonos y el primero de ellos va a ser viendo cómo se catalogan, es decir, los distintos tipos que hay, cómo funcionan, características, etc. Esto es algo que a veces puede crear un poco de confusión porque hay varias maneras de hacerlo o de catalogarlo, así que vamos a ir viendo cada una de ellas con algunos ejemplos. Y si queréis ir sabiendo más sobre este tema, a continuación de este vídeo iré subiendo varios que van sobre la misma temática. Así que bueno, vamos al lío. Ok, lo primero que tenemos que saber es que los micrófonos se pueden clasificar según distintos criterios, pero podríamos decir que los más importantes son dos, según sus parámetros y según su principio de funcionamiento. Los parámetros según los cuales podemos clasificar los micrófonos son básicamente tres: su sensibilidad, su patrón polar y su respuesta en frecuencia. Ok, empecemos por el primero. Un micrófono es más sensible que otro cuando puede captar sonidos más leves. La sensibilidad de los micrófonos representa a grosso modo la cantidad de tensión eléctrica que puede generar ante el mismo sonido. Es decir, que un micrófono más sensible será capaz de captar sonidos más débiles y se suele representar normalmente como milivoltios por pascales, es decir, tensión eléctrica en función de la presión. Un micrófono con gran sensibilidad producirá mayores niveles de tensión eléctrica que uno con menos. Es de lógica, vaya. Y dependiendo del tipo de micrófono podrá variar entre 1 y 10 o 20 milivoltios por pascales. De esta manera el Shure SM58 será menos sensible que el Sennheiser 421. Por cierto, mira qué pasada, esto es una edición especial del SM58 que tienen aquí en el estudio. Y a su vez el Sennheiser será menos sensible que un Neumann U87. Por cierto, este es uno de los micrófonos con más historia en la industria musical y hace aproximadamente un año subí un vídeo en el que hablaba sobre él, así que si os interesa lo dejaré por aquí por si le queréis echar un ojo. Vale, pues otro parámetro que sirve para catalogar los micrófonos es su respuesta en frecuencia, que representa la sensibilidad del mismo a distintos rangos del espectro audible. Lo lógico sería pensar que todos los micrófonos respondieran de la misma manera en todas las frecuencias, pero sin embargo no todos están diseñados para funcionar así, básicamente porque según lo que grabes necesitarás mayor sensibilidad en unas frecuencias que en otras. No es lo mismo grabar, por ejemplo, la voz humana que un amplificador de un bajo eléctrico. Así que sabiendo esto, se pueden clasificar los micrófonos en tres tipos dependiendo de su respuesta en frecuencia. Están los de respuesta plana, como por ejemplo el Schoeps MK4, aunque como os podréis imaginar, ningún micrófono tendrá una respuesta completamente plana. Este tipo de micrófonos son los que dan una respuesta más parecida al sonido original, ya que no realzan ni atenúan ninguna banda de frecuencia. Luego están los de respuesta ajustada, como por ejemplo el AKG D112, que son aquellos en los que el fabricante ha realzado o atenuado distintos rangos de frecuencia. Muchos de estos están enfocados en baterías, como por ejemplo este que está especializado para la grabación de bombo. Y por último están los micrófonos con respuesta ajustable, como por ejemplo el Shure SM7, que son aquellos con uno o varios conmutadores para ajustar su respuesta en frecuencia. Ok, y el último parámetro que podemos utilizar para catalogar los micrófonos es su patrón polar, que representa la sensibilidad del mismo según su frecuencia, pero también según el punto desde donde provenga el sonido. Están los de patrón omnidireccional, como por ejemplo este Schoeps CCM2, que son aquellos que captan por igual el sonido proveniente de todas direcciones. Los bidireccionales, como este Roger Ribbon 121, que tienen mayor sensibilidad tanto en el frente como en el lado opuesto de la membrana. Los cardioides, como este Neumann KM84, que presentan una mayor sensibilidad en su parte frontal, reduciéndose por los lados hasta llegar a hacerse nulo por su parte posterior. Y por último, supercardioides como el Sennheiser E609 e hipercardioides como el Audix D2, que son aquellos que tienen una respuesta cada vez más directiva. Además hay micrófonos a los que puedes ajustar su patrón polar, como por ejemplo este AKG C414. Gracias a este conmutador puedes elegir el tipo de respuesta que quieres que tenga, y hay otros que puedes ajustar completamente a lo largo de los distintos patrones. Perfecto, pues ya hemos organizado los micrófonos según sus parámetros y ahora vamos a hacerlo según su principio de funcionamiento, que depende básicamente de la forma que tenga para transformar la presión sonora en corriente eléctrica. De esta forma encontramos micrófonos dinámicos, como por ejemplo el Electro Voice RE20. Este tipo de micrófono se basa en un diafragma unido a un conductor en forma de bobina que se mueven según las variaciones de presión a lo largo de un imán fijo. Son unos micrófonos bastante resistentes y con una sensibilidad muy baja, lo que los hacen perfectos para actuaciones en vivo y para fuentes de sonido muy potentes, como amplificadores, baterías, percusiones, etc. A continuación encontramos los micrófonos de condensador, como por ejemplo este Rode NT2, que para funcionar necesitan de un voltaje externo que alimente al condensador. Esta fuente de voltaje se conoce como alimentación Phantom y puede variar entre 12 y 48 voltios de corriente continua. Este tipo de micrófonos presenta una sensibilidad bastante más elevada que los dinámicos, por lo que generalmente tampoco admiten tanta presión sonora. Son el tipo de micrófonos que sueles encontrar en estudios de grabación. Y dentro de este grupo tengo que hacer una especial mención a los micrófonos de válvula, que suelen ser micrófonos de condensador cuyo voltaje reciben de una fuente de alimentación, como por ejemplo el Neumann M150, y que son muy valorados por su sonido y su calidez. Y por último encontramos los micrófonos de cinta, como el Roger Ribbon que vimos antes, que están formados por una cinta metálica que vibra según las variaciones de presión. Se caracterizan por ser bidireccionales debido a la propia cinta y por tener una respuesta en frecuencia un poco irregular, sobre todo con las más altas. Y nada más, gente, eso ha sido todo por hoy. Para este vídeo me he estado basando en mi libro de apuntes de sonido que hice con mi compañero David Ruiz, que lo podéis encontrar en Amazon o en Google Books si le queréis echar un ojo.
Y poco más, en unos días subiré un vídeo sobre la colección de micrófonos que tienen aquí en el estudio, que es bastante interesante y que os recomiendo mucho que lo veáis porque tienen bastantes cosas. Por mi parte nada más, espero que os haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo con nuevas historias de sonido. Un saludito.